Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Edwin Fabián Dorado. El tema con el que vamos a trabajar hoy es de la fase 3. El título del trabajo es Análisis del componente principales PATCA aplicado a variables agroambientales. El subtítulo es La exploración multivariada de datos relacionados con la calidad del suelo en el sistema agrícola de la Orinoquía colombiana. Este trabajo es presentado por Cindy Lorena Ortiz, Edwin Fabián Dorado, Aparicio Labios. Bueno, acá continuamos con la introducción. El análisis multivariado permite interpretar grandes volúmenes de datos biológicos y ambientales. El PALCA reduce la disminutibilidad de los datos, facilita la identificación de variables relevantes. La calidad del suelo depende de múltiples factores físicos y biológicos. El uso de R y librerías estadísticas optimiza el análisis de datos agroambientales. La identificación del problema. Esto se basa en identificar factores que afectan la calidad del suelo en la Orinoquía colombiana, evaluar variables físico-químicas y biológicas del suelo, aplicar PARCA para la reconexión de variables con mayor influencia, mejorar prácticas agrícolas y sostenibilidad ambiental. Estructura del conjunto de datos puede ser, o lo tenemos como 10 muestras agroambientales, 15 variables numéricas, 2 variables categóricas. Y las variables numéricas podemos decir que podemos evaluar pH, humedad, temperatura, nitrógeno y fósforo. El código en lenguaje R permitió generar el conjunto de datos agroambientales, realizar el análisis exploratorio y aplicar el análisis de componentes principales PATCA mediante librerías especializadas como Factor Miner, Factor Extra y Core Plus. Fue posible identificar relaciones entre variables, visualizar correlaciones y reducir la disminutibilidad de los datos para facilitar la interpretación de los resultados. Cordial saludo, compañeros. Bueno, voy a estar hablando un poco lo que es de los resultados de análisis exploratorio, lo que es la presentación de esta diapositiva. Los resultados de análisis exploratorio se pueden realizar muestras agrícolas cuyo objetivo es poder analizar el comportamiento general de las variaciones, como es la humedad, la materia orgánica y el pH del suelo. Lo primero que se identificó acá fue la diferencia entre las muestras agrícolas evaluadas. Esto significa que no todas las zonas presentaron las mismas características, ya que algunas tenían mayor humedad o más materia orgánica que otras. Con esto, el análisis descriptivo permite poder obtener medidas que sean mucho más importantes, como son medidas, valores máximos, mínimos y variabilidad de cada variable. Con los histogramas se puede observar cómo se contribuyen los datos de la humedad y la materia orgánica. En estas gráficas ayudan a identificar los datos que están concentrados y dispersos. Por otro lado, podemos ver lo que son los block plots y diagramas de caja, lo cual esto nos pudieron permitir comparar las diferencias entre el pH y la humedad de las zonas agrícolas. Gracias a este gráfico se puede evidenciar las variaciones que son muy importantes en los cultivos y las regiones. En esta etapa exploratoria fue fundamental para poder comprender mejor el comportamiento de los datos antes de realizar el análisis, que son mucho más avanzados. En esta vamos a explicar lo que son los correlogramas y matriz de correlación. En esta se presentaron herramientas que son usadas para poder analizar la relación entre las variables del suelo y cuyos resultados mostraron correlaciones positivas entre carbono orgánico, materia orgánica y actividad microbiana. Esto significa que cuando una de esas variables aumenta, las otras también tienden a aumentar. Por ejemplo, el suelo con mayor materia orgánica normalmente presenta mayor actividad microbiana y mejor fertilidad.
Asimismo, podemos encontrar las correlaciones negativas con unas variables como lo de la salinidad y la densidad de los suelos. Esto indica que al aumentar estas variables, algunas propiedades benéficas del suelo pueden disminuir. El correlograma permite visualizar estas relaciones mediante colores. Los tonos azules representan correlaciones positivas, mientras que los tonos rojos representan correlaciones negativas. Al interpretar la muestra, las variables relacionadas con la fertilidad de los suelos están conectadas entre sí y tienen influencia directa sobre la productividad agrícola. Este análisis nos permitió identificar cuáles fueron las variables más importantes para así poder evaluar la calidad y el rendimiento de los suelos agrícolas. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Aparicio Labio y pues en el día de hoy vamos a trabajar en los resultados pues, que se han venido desarrollando en la presente actividad. Bueno, compañeros, después de realizar el análisis de componente principal, también conocido como PSA, tuvimos los siguientes resultados. Podemos observar aquí en la diapositiva la dimensión 1, que explicó aproximadamente el 27,3% de la variabilidad de los datos, mientras que la dimensión 2 explicó cerca del 21%. ¿Qué significa esto? Esto significa que estas dos dimensiones lograron resumir gran parte de toda la información recolectada a partir del estudio, permitiendo simplificar el análisis de las variables agroambientales. Ahora bien, si observamos la gráfica, podemos identificar que algunas variables tuvieron mayor influencia dentro del análisis, especialmente el nitrógeno, el carbono orgánico, la temperatura y la conductividad. Cabe resaltar que estas variables son importantes porque están directamente relacionadas con la calidad y la fertilidad del suelo. Por otro lado, el PSA permitió entender mejor cómo se relacionan las variables entre sí y se facilitó la interpretación estadística de ambos. En pocas palabras, este análisis nos ayudó a reducir la complejidad de la información e identificar cuáles variables tienen mayor importancia dentro del estudio. Continuando con los resultados, en esta diapositiva que observamos, el gráfico de variables de Diplo obtenidos a partir del análisis pues, que se ha venido realizando. Primero, acá el screen plot podemos observar el porcentaje de variabilidad explicado por cada dimensión. Como vemos, pues las primeras dimensiones concentran la mayor cantidad de información, ¿cierto? Por eso son las más relevantes dentro del análisis. También podemos identificar que variables como el carbono orgánico, el nitrógeno, la temperatura, la conductividad tuvieron una alta contribución dentro del presente análisis, lo que indica que son factores importantes en la calidad del suelo. Por otro lado, valga la redundancia, el biplot permitió identificar agrupamientos entre las muestras analizadas. Por lo tanto, cabe resaltar que cada muestra que aparecen cercanas entre sí representan características similares, mientras que las variables que apuntan en la misma dirección muestran relaciones positivas entre ellas. Entonces, este tipo de gráficos, pues valga la redundancia, facilita la comprensión y la interacción entre las variables ambientales y biológicas dentro del suelo y cómo pues influyen en su respectivo comportamiento. Para finalizar, compañeros, podemos decir que este análisis permitió comprender mejor el comportamiento de las variables agroambientales relacionadas con la calidad del suelo. Por otro lado, gracias al correlograma y al análisis del PSA, fue posible identificar las relaciones entre las diferentes variables y reconocer cuáles tuvieron mayor influencia dentro del estudio, destacándose principalmente el carbono orgánico, la humedad y la actividad microbiana.
Eh, además, el PSA ayudó a resumir y simplificar una gran cantidad de información, de tal manera que facilitó la interpretación de los datos y permitió entender de manera más clara cómo interactúan los factores físicos, químicos y biológicos del suelo. Finalmente, el software R y las herramientas de inteligencia artificial que se han venido manejando hizo posible realizar el procesamiento y el análisis estadístico de manera más eficiente y organizada, contribuyendo así al desarrollo del estudio y de una mejor interpretación en los datos obtenidos. Y bueno, por último, acá tenemos lo que es la literatura citada o las referencias que fueron utilizadas para el desarrollo de la presente actividad. Y para finalizar con esta actividad, damos gracias por su respectiva atención al presente recurso audiovisual.